Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco mucho la invitación de querido Monseñor Víctor, que está aquí con nosotros, Monseñor Roberto, Monseñor Francisco Javier, Monseñor Tomás, muy especialmente el Padre José de la Cruz, para estar este ratito en esta primera sesión del Congreso Nacional Misionero. Normalmente cuando a su servidor me invitan a dar alguna plática o algo así, digo que comparto el saludo del prefecto del dicasterio para los obispos, pero este evento pedí permiso para poder venir cuando no teníamos prefecto en el dicasterio, y entonces pues le tuvimos que pedir permiso al Papa León XIV, que desde que se enteró de que esto se organizaba, le dio mucho gusto de que así se realizara. Él ha venido siguiendo el proceso del Congreso Misionero Americano, de los Congresos Nacionales Misioneros, porque él de corazón es misionero. Entonces, primero que nada me atrevo a decir que el Papa León XIV comparte un cariñoso saludo, y además, antes de comenzar, sí me atrevo a subrayar que el mensaje que ha dirigido a este Congreso es particularmente especial. No sé si ustedes se dieron cuenta que no es un breve telegrama de 3 líneas meramente protocolares con un saludito, sino que son varias cuartillas de reflexión con profundo conocimiento de la historia de la evangelización y de la misión en México y en Puebla. Creo que valdrá la pena que todos podamos luego volver a este mensaje, poderlo madurar, poderlo rumiar, para que nos haga provecho, porque él muestra en buena medida el afecto que el Papa le guarda a todas las experiencias misioneras de América Latina, y en particular a este gran Congreso Nacional Misionero aquí en México. Pues muchas gracias por la invitación, y me han pedido que iniciemos este congreso con una reflexión que tiene un título un poco extraño. Si ustedes revisan su programa, se darán cuenta que el título es un tanto raro. Dice así: la misión de hoy, a la luz y con la fuerza de la historia. ¿Por qué es un poco raro? Porque normalmente cuando se habla de temas de la misión, pues se dirá la misión a la luz del Evangelio o de las últimas enseñanzas de la Iglesia, tal vez la misión a la luz del pensamiento y la enseñanza del Papa León XIV, pero tal vez como una provocación, los organizadores quisieron que se subrayara el tema de la historia. Y de repente, cuando miramos que hay que mirar la misión, pero a la luz y con la fuerza de la historia, rápidamente a lo mejor podemos creer que este tema entonces es una especie de lección de historia. Es decir, que a lo mejor vamos a visitar ciertas fechas, ciertos acontecimientos, ciertos personajes, que en cierta medida lo vamos a hacer. Pero tal vez lo más importante va a ser descubrir que no es forzado el título, es que realmente dentro de la historia, como un acontecimiento al interior de la historia, podemos encontrar una luz, tanto de mi historia y tu historia a nivel personal, como a nivel de la historia de nuestra nación mexicana y de la gran nación latinoamericana. ¿A qué me refiero? Vamos a desarrollar el tema en 4 grandes partes. Primero, trataremos de descubrir o redescubrir el cristianismo como acontecimiento histórico. Segundo, trataremos de volver a adquirir plena conciencia de que la forma como el acontecimiento cristiano ha llegado a México y América es a través de María de Guadalupe, acontecimiento también histórico. Tercero, algo que ya Monseñor Francisco Javier y en cierto sentido también el Santo Padre me han ayudado a desarrollar, y por eso trataré de resumirlo lo más posible. En tercer lugar, pensaba hablar un poquito
de algunos momentos y eventos de la historia de la evangelización y de la misión en México. Pero ya nos han adelantado y eso me hace más fácil el desarrollo. Y finalmente trataremos de mirar que también ha habido otros acontecimientos históricos, mucho más recientes, importantísimos, y en donde Puebla tiene un lugar privilegiado, que son las conferencias generales del episcopado latinoamericano, que muestran el camino evangelizador y misionero de la iglesia latinoamericana y que, en cierto sentido, tuvieron un momento especial, particularmente relevante, cuando un papa polaco decide hacer su primer viaje apostólico y justamente inaugurar en esta ciudad la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano. Lo que se desencadena justamente desde la ciudad de Puebla hoy marca la historia y la vida de la Iglesia de América Latina y los últimos dos pontificados, principalmente el del Papa Francisco y ahora el del Papa León. Vamos a hacer este recorrido en 40 minutos, que es un poquito el tiempo que me han asignado. Primer punto y tal vez el más importante. En la iglesia hay muchos problemas. En la sociedad, en el México actual, hay innumerables problemas. Basta abrir las noticias para que de repente veamos inseguridad, desempleo, pobreza, violencias terribles, corrupción política por todos lados, desencanto hacia las derechas, hacia las izquierdas, y claro, hay muchas cosas que están muy mal. Desde el punto de vista de la fe, por supuesto que también es fácil que tú y yo rápidamente hagamos una lista de situaciones dolorosas que desafían a la fe. Recientemente estamos viendo en las noticias una iniciativa que restringe la libertad de expresión de los ministros de culto y que está siendo discutida en el Congreso de la Unión y que llevaría a callar la voz y la enseñanza social de la Iglesia. Cosas muy delicadas. Cuando Joseph Ratzinger, antes de ser elegido Papa, veía este tipo de fenómenos, por supuesto que se preocupaba. Y sin embargo, cuando se le preguntaba cuál es el principal problema que hoy vive el mundo y la Iglesia, no daba ninguna de estas respuestas. No decía que el problema era el aborto o la fractura matrimonial y de las familias o el populismo de izquierdas o de derechas. No. Benedicto XVI, con gran tino, con una mirada increíblemente profunda y al mismo tiempo sumamente sencilla, nos decía: el principal drama de nuestro tiempo, particularmente el mayor problema y obstáculo para la misión de la Iglesia, es la reducción de la persona viva de Jesucristo a ideas, a valores, a rollitos morales. ¿Por qué inicio así esto? ¿Por qué esta agudísima visión del Papa Benedicto, antes de ser elegido pontífice, del Papa Ratzinger, en el fondo nacía de una pasión de que él, leyendo, viviendo la experiencia de la fe, descubrió algo bien distinto? La esencia de la fe cristiana, lo más importante del cristianismo, lo que nos hace ser cristianos, no es el encuentro con un concepto, con una idea. La fe cristiana no es una ideología, ni un conjunto de valores, por correctos que sean. El Papa Benedicto lo decía clarísimamente: la esencia del cristianismo es Cristo, la persona viva de Jesús. Los cristianos no seguimos a un filósofo que habla con conceptos más o menos elaborados o que tiene cierta oratoria y de repente nos deslumbra. No. Seguimos una presencia, a una presencia viva, que es la de Jesús.
Con lo que se encontraron los primeros no fue con una conferencia, ni con un congreso. Con lo que se encontraron los primeros seguidores de Jesús fue con un rostro concreto que los interpeló, con una presencia, una persona, una carne viva, que de repente les hizo empezar a experimentar algo sumamente nuevo. Que no importa cómo estuviese la vida, no importa cuántas veces hubiésemos caído, no importa cuán destruidos estemos, Dios nos perdona y nos ama. La experiencia con la que se encontraron no fue la de el encuentro con un argumento de pizarrón o con una lección de teología. Fue una experiencia viva de abrazo. Al Papa Francisco, cuando explicaba estas cosas, le gustaba mucho usar la escena, tomar en cuenta la escena de Jesús que se encuentra con la mujer adúltera. Recordemos rapidísimamente la escena porque nos deja una gran enseñanza. La mujer adúltera ha sido capturada en adulterio. No es que hayan hablado mal de ella, realmente estaba en adulterio. Y la atrapan, la juzgan y la condenan a muerte. De acuerdo a las normas y leyes del tiempo, tenía que morir apedreada. Y cuando está a punto de suceder esto, aparece Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace es interponerse en medio entre la mujer adúltera y los que la están juzgando. Escribe algo extraño que nadie sabe en la tierra, se van yendo poco a poco los acusadores y llega el momento clave de la escena, cuando se queda solo con la mujer. La mujer seguramente estaba en shock, porque por la vergüenza de haber sido atrapada en adulterio y porque estaba a punto de morir, realmente estaba a punto de morir. Y esa mujer en shock, tal vez temblando, de repente escucha de Jesús: yo no te juzgo, vete y no peques más. Si nos fijamos atentamente en eso, es impactante y potentísimo descubrir el método con el que Jesús viene a enfrentar los problemas de nuestro mundo. Cristo no viene a condenar al mundo, viene a salvarlo. Y esto es bien distinto que tener una actitud de condena o señalamiento ante la miseria personal o del otro. La esencia del cristianismo es encontrarse con una persona viva que me hace descubrir en mi propia miseria esta experiencia de perdón, de reconstrucción de la vida. Si yo he vivido esa experiencia, entonces he comenzado a vivir la certeza de que el mal y la muerte no tienen la última palabra. En otras palabras, de lo que damos testimonio los cristianos, el corazón del querigma no es la proclamación de nuestra propia coherencia personal, sino es la proclamación de que alguien más grande que nuestra incoherencia nos ha perdonado. Porque yo verifico en mi propia carne que mi vida, que estaba destruida y podrida, está comenzando a resucitar. Y entonces puedo dar testimonio que la resurrección no es una metáfora, ni es autosugestión, ni es una terapia psicológica, sino que el encuentro con Jesucristo realmente nos introduce en una nueva forma de vivir, en una nueva libertad, en donde seguimos siendo frágiles. Pero ya nuestra fragilidad no es una tragedia, no es una tragedia fatal, sino nuestra fragilidad será ese aguijón con el que Dios nos recuerda de cuando en cuando que con Él es con el que podemos, no con nuestras propias fuerzas. Pues todo esto
que es el corazón del querigma, que es el inicio de la evangelización, es algo que sucedió en la historia y en el tiempo. Esto no son rollos conceptuales. Este es un hecho histórico. En lo que creemos los cristianos es en un acontecimiento salvífico, es decir, en que algo de a de veras, no metafóricamente, salva nuestra vida y la de nuestro pueblo. Entonces, primer asunto, por supuesto que la historia puede iluminar el tema de la misión, porque dentro de la historia encontramos un acontecimiento, algo absolutamente inesperado, que ha sucedido y que sigue sucediendo, y que se llama Jesucristo, a partir del cual, dice el Papa Benedicto, al inicio de una de la principal encíclica, la vida adquiere una nueva orientación, una orientación decisiva. Es decir, no seguimos ideas, seguimos un acontecimiento de vida, un acontecimiento histórico, algo real, pues, algo real. No es que, perdón por insistir tanto, pero no es que haya que hacer como si Jesús estuviera en medio de nosotros, porque Él ha venido a quedarse con nosotros. La experiencia de la resurrección no se agotó 3 días después del drama del Calvario, sino que Jesús resucitado comparte su vida de resucitado con sus amigos, con los que lo siguen. Y eso es a lo que llamamos iglesia. Lo voy a decir de otra manera. Cristo resucita en la iglesia. Cristo resucita en la iglesia. Nuestro estar juntos es el sentido más elemental, pero más importante de ser iglesia. La iglesia no es el templo, la iglesia no es tampoco un conjunto de principios. La iglesia es esta experiencia que hoy vivimos, ahorita hace unos segundos, al cantar juntos y por un instante, aunque no tengamos palabras muy sofisticadas, intuir que estamos muchos en torno a alguien más grande que nuestras miserias, que las sana, las abraza y que nos llena de alegría poder proclamar su presencia. Esa alegría que experimentamos en el canto es justamente la intuición que Dios nos regala de que Él sigue con nosotros. Los teólogos lo dirán de manera muy solemne: la iglesia es verdadero sacramento de Jesucristo. ¿Qué significa esta expresión? Que la iglesia, es decir, nuestro estar juntos, es signo sensible que comunica de manera inmediata la presencia de un misterio, del Santo, del Mesías que está aquí en nuestra carne. Vuelvo a decir esto de otra manera, pero también importante. La iglesia es la continuidad, si ustedes me permiten así, fisiológica de Cristo en la historia. Cristo tiene carne hoy a través de la carne del que tienes junto, no en un sentido metafórico, sino en un sentido real. Y esto es histórico, esto es un hecho, esto es así, aquí no de manera conceptual, sino de verdad. Entonces, primera lección que encontramos en la historia es que dentro del tiempo ha sucedido algo inesperado, extraordinario, y es que Dios se ha involucrado con nuestras vidas. Dando un pasito más, la experiencia que los primeros discípulos tienen con Jesús les empieza a develar lentamente cosas. La revelación no se da de golpe y porrazo, lentamente va apareciendo. Dios poco a poco va explicando como pedagógicamente quién es. Y cuando se empiezan a fijar los apóstoles, los primeros seguidores de Jesús, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo se comporta? Advierten algo grande. Jesús lo único que hace es
es cumplir con la misión que su Padre le ha encomendado. En otras palabras, el tema de la misión y el tema del encuentro con Jesucristo no son dos temas separados que luego haya que unir, sino que la experiencia de encuentro con Jesús, los primeros la descubren como una experiencia misionera, en donde el primer misionero es Jesús, que es enviado por el Padre con la fuerza del Espíritu. Y este envío, es decir, los dichos, las palabras y los hechos, todo lo que hace Jesús, constituye a la iglesia. Constituye a la iglesia. Y el Espíritu Santo en Pentecostés la instituye. Este jueguito de palabras, constituye e instituye, trata de reunir en una sola expresión que la iglesia no es que de repente se funde tal día a tal hora, sino que es todo el misterio cristiano, desde el nacimiento de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo y todo lo que hay en medio, lo que va a configurar a la iglesia. Es decir, lo que hoy tú y yo somos, lo que explica que estemos aquí, pudiendo a lo mejor estar descansando, trabajando, haciendo cualquier otra cosa, es que nos hemos encontrado con un enviado que nos comparte su misión, y que esa misión no es meramente un rollo motivacional, sino que la realiza con la fuerza del Espíritu, no con las propias fuerzas. Es decir, tú y yo somos convocados a la misión no por el exhorto tal vez del señor obispo, que nos da una misión, es decir, una ocurrencia tal vez práctica para hacer tal o cual cosa. No es por ahí el asunto. Es Jesús mismo que nos comparte la misión que Él recibió del Padre de anunciar el reino. Y ahora tú y yo podemos cooperar con Jesús en el anuncio del reino. En el anuncio del reino. En otras palabras, cuando usamos la palabra misión dentro de la iglesia, no la usamos como la usan las empresas, las instituciones, los partidos políticos, que a lo mejor tienen hasta un cuadrito por ahí que dice: nuestra misión es. La misión en el lenguaje de la iglesia significa, antes que un proyecto humano, el proyecto de Dios Padre para con su Hijo. ¿Y cuál es el proyecto de Dios Padre para con su Hijo? Que su Hijo venga a ofrecernos una amistad, una paciencia, una misericordia, un perdón que reconcilie a todos con todos, que nos haga a todos hermanos. El proyecto se llama amor, reconciliación, perdón, paciencia. Nunca condena, nunca batalla, nunca lucha, nunca exterminio del otro, ni exclusión de nadie. A muchos les sorprendió que el Papa Francisco insistiera que el Evangelio es una propuesta para todos, todos, todos. Esto no fue una ocurrencia del Papa Francisco, es una consecuencia lógica si entendemos que Jesús no viene a condenar a nadie, sino viene a ofrecer paciencia, amor, perdón a todos, y yo estoy invitado a sumarme a esa paciencia, a ese amor y a ese esfuerzo de reconciliación al que Él me invita. Ese es el primer punto. Segundo punto, la experiencia del cristianismo que llamamos iglesia llegó a nuestras tierras americanas a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Y llegó de una manera que no brotó de ningún plan. Cristóbal Colón andaba buscando la India, hágame usted el favor, y se topó con algo en medio del mar que resultó ser un gran continente, el continente americano. Los primeros que llegan aquí acompañando a Colón, en los primeros viajes de Colón, pues son españoles, seguramente desempleados, que se habían trepado ahí al barquito para emprender una aventura incierta. Y la corona española comenzó a acompañar esas expediciones con algunos santos y sabios sacerdotes. Cuando avanzamos en el tiempo y llegamos a 1521,
vemos que las fuerzas de ocupación españolas han ingresado ya desde Veracruz hasta el centro de México, se han encontrado con la Gran Tenochtitlan, han capturado a algunos de los principales líderes y en 1521 cae derrotada la Gran Tenochtitlan. Esa historia que todos desde niños hemos escuchado, hemos aprendido en la escuela. Tal vez lo que nos hace falta es descubrir o tener una aproximación a qué sentían los que estaban en ese momento viviendo esa experiencia. Piensen ustedes primero en la comunidad indígena. Para la comunidad indígena, todo el mundo, todo el universo, toda su cosmovisión se estaba derrumbando. La destrucción de la Gran Tenochtitlan no era meramente una derrota militar, porque estaban acostumbrados a las guerras y a las batallas. A veces ganaban, a veces perdían. Pero la destrucción de la Gran Tenochtitlan no fue solo una derrota militar, sino fue el colapso de toda una cosmovisión religiosa, cultural, civilizatoria, que de repente los dejó profundamente desconcertados, heridos, deprimidos, resentidos. Los españoles habían llegado a ganar tierras para su rey y almas para su Dios, pero las metodologías pastorales de la época aceptaban pacíficamente que los infieles fueran sometidos por la fuerza y que a partir de ese sometimiento la fe fuera aceptada. En otras palabras, cosas como libertad religiosa, inculturación del evangelio, paciencia pastoral, gradualidad pastoral, no existían, no existían. Lo que existía era la convicción de que la fe católica es la buena, y entonces se llegaba a imponer a la gente que no creía en ella. ¿Cuál es el resultado? Que de 1521 a 1531 todo, o casi todo, es un gran fracaso. Sí hay conversiones en ese periodo. Juan Diego es uno de esos convertidos, pero son más bien pocas. Los frailes no saben qué hacer. El propio arzobispo de México tiene que excomulgar al jefe civil de la Gran Tenochtitlan derrotada, porque los españoles, al ver que los frailes se oponían al maltrato de los indígenas, entraron en conflicto con ellos. El obispo excomulga a las autoridades y las autoridades intentan acosarlo y molestarlo y perseguirlo. Entonces la situación aún dentro de los españoles era muy tensa. Los primeros convertidos veían con gran asombro el mensaje del evangelio, pero en términos generales nadie sabía realmente qué había que hacer. Los indígenas vivían eso que León Portilla llamaba la visión de los vencidos, y los españoles vivían un gran desconcierto, porque aunque habían ganado, en el fondo ahora ¿cómo civilizaban este nuevo mundo? Lo único que se les ocurría era la fuerza de la espada. Y en medio de esa situación, muy poco promisoria, muy poco esperanzadora, sucede algo dentro de la historia absolutamente novedoso, para nada preparado por ningún plan por parte de la corona, mucho menos por parte de la población indígena, que es que en 1531 un indígena absolutamente marginal, caminando por el cerro del Tepeyac, se encuentra a una señora que le revela que es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. No es el momento aquí de que recordemos con detalle todos los distintos encuentros que va teniendo San Juan Diego con la Virgen. Simplemente fijémonos que este acontecimiento histórico nos deja una gran lección evangelizadora y misionera. ¿Qué encontramos en el acontecimiento de Guadalupe? Encontramos, primero que nada, que María anuncia al verdadero Dios por quien se vive. En otras palabras, María de Guadalupe es una
aparición de la Virgen radicalmente cristocéntrica. María no se predica a sí misma, siempre todo es: haced lo que Él os diga, haced lo que Él os diga. Todo el Nican Mopogua no es otra cosa más que un camino pedagógico para descubrir a Jesucristo misericordioso, no destructor. Primera cosa, María anuncia a Jesús. Segunda cosa, se le anuncia al más marginal, al más pobre, al más despreciado, a un indígena que apenas estaba comenzando a vivir la experiencia de la fe y que no era importante en esta nueva reconfiguración social que se estaba dando en la incipiente Nueva España. Esto es muy importante. María nos muestra que el anuncio de la fe cristiana tiene como una dimensión constitutiva la opción preferencial por los más pobres, débiles y marginados, siempre. La pedagogía del Evangelio no es escoger a los mejores de la sociedad para transformar la sociedad de arriba hacia abajo. Es escoger al más débil, al que está más consciente de que no sabe, que no puede, para emprender una gran misión. ¿Y qué misión le pide María a San Juan Diego? Ve con el obispo y dile que quiero que aquí se construya una casita sagrada. Es decir, María invita a quien se siente incapaz a que evangelice al obispo. Esto lo tenemos que entender muy claramente. En el acontecimiento guadalupano tenemos una proto experiencia sinodal. Y cuando el obispo recibe la visita de San Juan Diego, en el ejercicio de su ministerio episcopal, pues no le crea a San Juan Diego y le dice: necesito una señal. Y entonces le